No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tenía 18 años cuando pasó esto. Ya llevaba un tiempo manejando y modestamente me consideraba un conductor decente. Mi papá había sido conductor de tráiler, también manejó tanques en el ejército y desde que tenía 13 años me había enseñado a manejar en la camioneta de la granja. Me llevaba a practicar en condiciones horribles, de esas con nieve, lluvia, neblina densa, para enseñarme cuándo mantener el control y cuándo era más sabio simplemente orillarse y esperar. Era mediados de julio, un verano normal, caluroso de día, algo fresco en la madrugada. Yo tenía que ir a trabajar y, como siempre, tomé la carretera rural de siempre. Eran las 4 de la mañana y venía escuchando música baja, como para no dormirme. Me acercaba a una curva de 90 grados que había recorrido literalmente cientos de veces. Sabía exactamente qué había en cada lado. A la derecha, un desnivel de unos 10 metros que terminaba en un campo de maíz. A la izquierda, otro campo, pero con una zanja plana, sin mucho desnivel. Y al frente, si no girabas a tiempo, te ibas directo a una caída que terminaba justo en la casa de una familia que conocía bien. De hecho, más de una vez los ayudé con tareas de la granja, o cuando se enfermaron. Gente buena. Nunca me habría perdonado si algo les pasaba. Yo iba a unos 90 km por hora y empecé a frenar para reducir a 55 y tomar la curva con calma. Todo bien, hasta que de la nada sentí que el auto resbaló como si hubiera hielo negro bajo las llantas. Era verano, no tenía sentido, pero el auto se me fue. Sentí como los frenos se bloqueaban y la parte trasera empezó a girar. Tuve reflejos rápidos, gracias a los entrenamientos de mi papá, supongo, y logré controlar el volante lo justo para que el auto no girara por completo, pero ya iba derrapando de lado. No tenía mucha maniobra, estaba yendo directo hacia la caída, directo hacia esa casa. Entonces se me cruzaron dos opciones: tratar de frenar, arriesgarme a estrellarme contra la casa mientras todos dormían, y tal vez lastimarlos, o soltar el volante y dejar que el coche se vaya solo, y que la suerte me lleve, o caigo al campo del lado izquierdo, la zanja plana, o me voy por el barranco a la derecha. No lo dudé, solté el volante, crucé los brazos sobre el pecho y apreté los dientes. Recuerdo mirar el volante balanceándose solo mientras el coche seguía deslizándose. No quise ver nada más, y de pronto ya no me estaba cayendo, estaba perfectamente estacionado en la zanja del lado izquierdo, el coche apuntando hacia la carretera, como si acabara de estacionarme para incorporarme al camino. El motor se quedó encendido solo un segundo, y luego se apagó, solo eso. Luces encendidas hacia la oscuridad del barranco, silencio total. Me quedé unos segundos respirando profundo, no reaccioné de forma exagerada. Tal vez era por cómo me criaron, mi papá militar, mi mamá enfermera. Las emergencias eran algo que siempre se trataban con cabeza fría en casa, así que me bajé del coche, revisé las llantas y miré debajo. Todo se veía bien. Me volví a subir, encendí el motor, sin problema, y seguí mi camino al trabajo como si nada. Pero ese día algo era diferente. Todo el mundo a mi alrededor parecía igual, pero no eran ellos del todo. Era como si las personas que conocía tuvieran las mismas caras, pero algo dentro era distinto. Chistes que nunca decían, reacciones raras, conversaciones que se sentían un poco desfasadas, como si me hubieran cambiado la frecuencia y yo era el único que lo notaba. Esto duró varias semanas. Poco a poco sus personalidades se fueron normalizando, o quizás yo me fui acostumbrando, no estoy seguro. Por mucho tiempo lo tomé como una simple coincidencia, o un susto fuerte que me hizo ver todo raro. Pero hoy que he leído historias similares de gente que siente que cruzó a una realidad paralela después de un momento extremo, ya no estoy tan seguro de que lo mío haya sido suerte. Lo que sí sé es que desde entonces, esa curva ya no me parece la misma. Cada vez que paso por ahí, bajo la velocidad más de lo necesario, no por miedo a caerme, sino por respeto. Porque tal vez el yo que iba derecho al barranco sí se cayó, y el yo que te cuenta esto es el que no debía haber sobrevivido. Desde hace años tengo sueños recurrentes, varios por semana, pero no son los típicos sueños confusos o sin sentido. Lo extraño es que muchos de ellos continúan noche tras noche, como si fueran capítulos de una misma historia.
A veces siento que tengo una especie de doble vida mientras duermo, y no lo digo en broma. Lo más desconcertante es que en esos sueños veo personas que siento que conozco de toda la vida, pero que jamás he visto estando despierta. A veces me despierto con la sensación de haber estado hablando con alguien muy cercano, como un hermano, una pareja o una amiga, y me deja una nostalgia rarísima porque en esta realidad simplemente no existen. He tenido sueños en los que me miro al espejo y soy completamente distinta. Tengo rasgos asiáticos, piel más clara, ojos rasgados. En esos sueños no solo parezco alguien más, soy alguien más. Estoy en China, rodeada únicamente por gente local, como si yo también perteneciera a ese lugar. No hay confusión ni extrañeza en el ambiente. Me muevo como si siempre hubiera vivido ahí. Incluso el idioma fluye como si lo supiera desde siempre. En otras ocasiones estoy en India, vivo ahí, siento los aromas, el calor, las calles ruidosas y una vida entera que parece mía. Es como si cada vez que cierro los ojos cambiará de canal a otra existencia paralela. Y mientras más me pasa, más convencida estoy de que el alma no es lineal ni limitada como creemos. Creo de verdad que nuestra conciencia puede estar habitando varias realidades al mismo tiempo, en distintos cuerpos, distintas épocas y diferentes lugares. A veces hago bromas y digo que mi vida onírica es como una telenovela sin fin, pero en serio. Las tramas que se desarrollan en mis sueños son intensas, con emociones reales. Me han dejado pensando durante días. La más reciente fue la que más me impactó. Estaba en Inglaterra, en lo que calculo sería el año 1890 o por ahí. Todo tenía ese aire de época. Calles empedradas, edificios altos de ladrillo y esos autos antiguos convertibles con neumáticos enormes. Iba caminando por la ciudad con un joven rubio, de ojos claros, muy apuesto y de sonrisa suave. Era evidente que había una conexión profunda entre los dos. Estacionamos el auto, caminamos tomados de la mano por una calle tranquila y en un momento él me acorraló suavemente contra la pared de un edificio viejo y me besó con una pasión tan intensa que aún me eriza la piel al recordarlo. En ese instante le dije cuánto lo amaba. Y no fue un "te amo" cualquiera. Fue con esa certeza que uno siente cuando reconoce a alguien que ha amado durante muchas vidas. Desperté con el corazón latiendo rápido y una sensación de pérdida tan profunda que me dejó sin aire. Lo extrañaba, lo amaba y no entendía por qué sentía un duelo tan fuerte por alguien que, en teoría, nunca existió. Y aquí es donde viene lo más extraño. En esta vida soy una mujer felizmente casada. Llevo 28 años junto a mi esposo, un hombre maravilloso, de raíces italianas por parte de su madre. Nos amamos, compartimos todo y tenemos una vida llena de amor y complicidad. No cambiaría eso por nada. Y sin embargo, algo en mí no puede ignorar que cada vez que cierro los ojos, mi alma parece viajar, parece recordar. No sé si lo que sueño es otra vida pasada, otra versión de mí en otro plano, o si simplemente es mi mente jugando con posibilidades. Pero lo siento tan real que ya no dudo. Somos mucho más que lo que vemos, mucho más que este cuerpo y esta línea de tiempo. A veces me pregunto si ese hombre rubio del sueño vive en alguna otra parte del universo soñando conmigo, o si alguna parte de mí sigue allá, en ese Londres antiguo, esperándolo. Todo lo que sé es que esta vida, la que estamos viviendo ahora, es solo una parte del viaje, es un fragmento diminuto de algo mucho más grande. Así que, para quien lea esto, si alguna vez se despiertan con el corazón apretado por un amor que no conocen, por un lugar donde nunca han estado o por una vida que no recuerdan haber vivido, tal vez no están locos, tal vez su alma solo está recordando. Con cariño para todos los viajeros de almas múltiples, los que sienten que, en el fondo, viven más de una vida a la vez. Hace 2 años mi hermano vino a visitarme. No fue una visita improvisada como esas que hacía a veces para echar relajo o porque le quedaba de paso. No, esta vez llegó con una intención distinta, más clara. Me dijo con una sonrisa tranquila: «Hermano, hoy es para ti, un día entero. Ya tiene rato que no convivimos solo tú y yo». Y así fue. Desayunamos en ese lugar al que íbamos de chicos con nuestros papás. Comimos en un puesto callejero que le encantaba. Decía que allí hacían las mejores tortas de milanesa del mundo. Y terminamos cenando en casa, viendo una película que nos gustaba a los dos. La pasamos bien. Nos reímos como hacía mucho no lo hacíamos.
Recordamos tonterías de la infancia, hablamos de cosas de la vida, de lo que cada quien traía en la cabeza. Pero en medio de tanta ligereza hubo un momento que me sacó de balance. Se puso serio, de pronto, como si algo dentro de él hubiera decidido que ya era hora. Me abrazó fuerte, de esos abrazos que no se dan todos los días, y me dijo, sin rodeos: hermano, no creo vivir mucho. He tenido visiones, sueños, no sé cómo llamarlos, pero no me veo más allá de cierta edad. No me veo viejo, solo quiero hacer bien las cosas mientras esté aquí. Yo lo miré entre confundido y un poco preocupado. Él siempre había sido medio intenso con sus ideas. Leía sobre espiritualidad, hablaba de energías, de que todo estaba conectado. Pero justo en ese momento estaba a solo un par de meses de casarse y yo lo atribuía al estrés, a los nervios de la boda, al cansancio de estar organizando todo. Lo vi tan metido en hacer bien las cosas que simplemente le dije que se calmara, que todo iba a salir bien, que no pensara en tonterías. Él se rió, como para quitarle peso a sus palabras, pero antes de irse me volvió a abrazar y me dijo: te quiero mucho, siempre te he querido, eres un gran hermano, haz siempre el bien, cuídate, esfuérzate, estoy orgulloso de ti. Me lo dijo con una sonrisa enorme en la cara, pero también con los ojos brillosos, como si supiera algo que yo no. Una semana después, exactamente 7 días después de esa visita, recibí la peor llamada de mi vida. Mi hermano había fallecido en un accidente de coche. Fue en la madrugada, saliendo del trabajo, en una curva mal iluminada. Todo fue muy rápido. No sufrió, nos dijeron, pero eso no hizo que doliera menos. Los días siguientes fueron borrosos. El funeral, la familia, los abrazos que no alcanzaban, las palabras que no servían. Pero lo que más retumbaba en mi cabeza era esa última conversación, esa última despedida. No fue normal. Fue como si él supiera que ya no volveríamos a vernos, y cuando empecé a recordar cosas con más calma, noté que esa sensación la había transmitido a más personas, pero nadie lo vio venir, nadie lo quiso creer, yo tampoco. Con el tiempo empecé a soñar con él, no con escenas antiguas, no con recuerdos, eran sueños distintos, como si él siguiera ahí, hablándome. A veces solo estaba presente, sin decir nada. A veces me sonreía, una vez me dijo que estaba bien, que no me preocupara. Y aunque no soy de los que se clavan con lo místico, hay algo que ya no puedo negar. Mi hermano lo presentía, y se despidió de mí con total conciencia de que sería la última vez. Desde entonces a veces me encuentro recordando sus palabras, las más sencillas, las que dijo al final: haz el bien, esfuérzate, estoy orgulloso de ti. Y cuando tengo días pesados, días en los que siento que ya no puedo, me las repito, como un mantra, como una brújula. Quizás no sé qué hay más allá, no tengo respuestas claras, pero sé que el alma de mi hermano estaba conectada a algo más grande, y que su despedida no fue casualidad, fue una promesa de amor desde antes del final. Cuando estaba por cumplir 8 años, mi familia me organizó una fiesta sorpresa. Me pidieron que esperara un rato antes de entrar a la casa, así que mis primos, mis hermanos y yo fuimos a jugar a la parte más alta del terreno donde vivía mi abuela. Justo en la cima del campo había 4 pinos enormes, alineados como si alguien los hubiera plantado estratégicamente. Estaban tan juntos y sus ramas se entrelazaban tanto que mis primos habían construido una especie de casa del árbol entre ellos. Nada muy elaborado, más bien un refugio improvisado hecho con madera, láminas de metal viejo y algunas herramientas que habían dejado tiradas por ahí. Mientras los demás estaban entretenidos jugando, yo me alejé un poco, más por aburrimiento que por otra cosa. Caminaba entre los árboles mirando la forma de las ramas, las hojas secas en el suelo y la chatarra que había alrededor del tronco. Me agaché para tocar una de las láminas de metal. Apenas la rocé con la punta de los dedos cuando sucedió algo extraño. No fue aterrador, pero sí completamente desconcertante. Sentí como si algo me jalara hacia abajo, como si me absorbiera la tierra y al mismo tiempo me escupiera de regreso. Fue rápido, pero a la vez se sintió lento, como si estuviera en una especie de niebla espesa y cálida. Todo a mi alrededor parecía tambalearse, como si el aire vibrara. Estaba completamente consciente de lo que pasaba, pero no sabía cómo explicarlo. Fue tan breve y tan irreal que decidí no decirle a nadie. Me sacudí la sensación y lo dejé pasar, pensando que tal vez había sido una especie de déjà vu o un mareo fugaz.
Regresamos todos a la casa y celebramos mi cumpleaños como si nada hubiera pasado. Cortamos el pastel, abrí regalos, me reí y traté de olvidarlo, pero algo, muy dentro de mí, sabía que algo había cambiado. Con el tiempo, empecé a notar pequeños detalles que no cuadraban. La casa de mi abuela, por ejemplo, tenía un reloj en la cocina que me encantaba. Siempre había tenido flores pintadas en él y yo me quedaba embobada mirándolo cada vez que lo visitábamos. Pero ahora las flores eran de un color distinto, parecidas, pero no las mismas. También la mantelería parecía ligeramente diferente. Los cojines de la sala no eran como los recordaba. Todo era casi igual, pero no del todo. Pero lo peor fue que mi mamá ya no me parecía mi mamá. Físicamente sí, claro, su cara, su voz, pero algo se había roto. No conectaba con ella, con casi nadie de hecho, solo con mi abuela. Ella era la única que seguía sintiéndose como mi hogar. Seguí yendo a la escuela, a clases extracurriculares, todo como si nada, pero dentro de mí me sentía descolocada, como si estuviera viviendo en una versión parecida a mi vida, pero no exactamente la mía. Y entonces, al poco tiempo, me enfermé. A los 9 años me diagnosticaron con enfermedad de Crohn. Se volvió algo serio, muy serio. Pasé meses internada, con operaciones complicadas, dolores constantes y momentos en los que estuve al borde de no regresar. Literalmente. Tuve episodios en los que los médicos pensaron que no la contaba. Yo misma sentí que me iba, que me salía del cuerpo. En esos momentos empecé a pensar más y más en lo que me había pasado aquel día entre los pinos. Revivía esa sensación una y otra vez, y entonces empecé a unir las piezas. Llegué a la conclusión, y no me importa si suena loco, de que ese día fui reemplazada, no físicamente, sino intercambiada. Algo dentro de mí fue intercambiado por una versión más fuerte de mí misma, como si supieran que iba a necesitar más fuerza, más resistencia para lo que venía. Desde entonces siento que estoy aquí, pero no realmente aquí. Siento que pertenezco a otro lado, que la verdadera yo se quedó allá, en ese lugar al que no sé cómo volver. A veces me convenzo de que la versión de mi mundo que conocía se cerró justo cuando toqué esa lámina metálica y entré en otro muy parecido, pero no idéntico. Uno donde las flores del reloj son de otro color, donde mi mamá se siente un poco más lejana, donde el aire no tiene el mismo olor. Y no soy exactamente igual tampoco. Con los años noté cosas raras. Mi nariz tiene una forma distinta, mis orejas también. Pero lo más extraño es que ahora tengo un ojo verde y uno azul. Nadie en mi familia tiene los ojos así. Antes los tenía iguales, lo recuerdo perfectamente. También perdí el interés por cosas que antes me gustaban. Los juegos con los niños de la escuela, las clases aburridas. Empecé a sentir que no era como los demás. Y todavía lo siento. Siento que debo volver a ese lugar. Que ahí, en ese punto entre los árboles, algo de mí se quedó atrapado. Tal vez mi yo original, tal vez la vida que me correspondía. No tengo respuestas, solo tengo esa certeza. Y aunque me volví más fuerte, más resistente para enfrentar las cosas duras que vinieron después, todavía extraño esa sensación de pertenecer, de estar en el lugar correcto, con la gente que realmente me conocía. Algún día, cuando esté lista, voy a volver a ese lugar. A ese grupo de pinos en lo alto del terreno de mi abuela. Y tal vez, si el universo me lo permite, encuentre la forma de volver a casa, o al menos de entender qué fue lo que realmente me pasó. Hace unos 25 años tuve una herida bastante fea en la comisura de la boca. No era gran cosa al principio, apenas un pequeño corte que parecía inofensivo, pero no tardó en complicarse. En cuestión de días se infectó con estafilococo y la infección terminó alcanzando incluso el hueso de la mandíbula. Sí, al parecer, si algún día alguien encuentra mis restos dentro de 100 años, se van a llevar una buena sorpresa con eso. La infección fue brutal. Me dejó una cicatriz bastante visible durante mucho tiempo. Al principio era roja, con un borde algo levantado y un poco brillante. Con el paso de los años se fue desvaneciendo hasta casi desaparecer por completo. Hoy, si no sabes que estuvo ahí, ni lo notarías. En estos días, sin embargo, estaba lidiando con otra cosa, una ampolla en el pie. Nada del otro mundo, pensé al principio, pero como soy diabético, cualquier herida tarda más en sanar. Y a veces, lo que parece simple puede complicarse más de la cuenta. Sentía molestias y notaba que no sanaba bien.
Durante 2 días completos no podía quitarme de la cabeza aquella vieja infección. Era como si mi mente insistiera en revivirla. Me preguntaba una y otra vez cómo se sentía, cómo se veía, si dolía igual que ahora, si debería ir al doctor o esperar a ver si pasaba sola. Y entonces pasó lo raro. Esa mañana, después de ducharme, me quedé un rato frente al espejo. Me estaba secando la cara cuando noté algo que me hizo detenerme por completo. La cicatriz. Estaba ahí otra vez, tal y como se veía hace 25 años, después de haber sanado un poco, pero aún con ese tono rosado intenso, como si apenas hubiera ocurrido hace unas semanas. Me quedé congelado, no podía dejar de mirarla. La toqué, la analicé, la miré de cerca bajo la luz. Era imposible. Esa marca había desaparecido con el tiempo. ¿Cómo era posible que hubiera vuelto? No estaba alucinando. Lo vi claramente. Hasta pensé en tomarle una foto, pero no lo hice. Me vestí, como siempre, con cierta prisa y regresé al baño para verla de nuevo. Y ya no estaba. Había desaparecido por completo, como si nunca hubiera regresado. En lugar de dejarlo pasar como una rareza, algo me hizo detenerme. Pensé, ¿y si no fue casualidad? ¿Y si era una advertencia? ¿Una especie de señal? Aún con la duda, decidí ir al doctor. No quería volver a pasar por lo mismo de hace tantos años, y menos mal que lo hice. El médico revisó la ampolla, mandó unos análisis rápidos y me dijo que efectivamente estaba en las primeras etapas de una nueva infección por estafilococo, pero que había llegado justo a tiempo. Me recetaron antibióticos, cuidados específicos por la diabetes y me aseguraron que, de haber esperado un par de días más, habría sido mucho más difícil de controlar. Salí del consultorio agradecido, pero también sacudido. ¿Cómo explicar que una cicatriz vieja, de décadas atrás, reapareció por unos minutos justo cuando más necesitaba recordar lo grave que puede ser una infección? ¿Cómo entender algo así sin sentir que hay algo más allá de lo físico? Algo que nos protege, nos avisa o nos guía. Desde ese día no he vuelto a ver la cicatriz, pero la sensación que dejó fue real. No era solo una marca en la piel. Fue como si una versión de mí del pasado regresara para decirme, ya pasamos por esto, no lo ignores. A veces la vida tiene formas extrañas de hablarte, y si sabes escuchar, quizás termines salvándote justo a tiempo. El vuelo 93, esas 3 palabras todavía hoy me paralizan, me dan escalofríos. Y aunque han pasado más de 20 años, todavía tengo días en los que me despierto pensando en lo que pudo haber sido si no me hubieran cambiado ese vuelo. Para ese entonces tenía 29 años, era mamá de un niño de 17 meses y estaba embarazada de mi segundo hijo. Estaba agotada, como lo está cualquier madre primeriza que trata de equilibrar el trabajo, la maternidad, el cuerpo que cambia, el cansancio constante y la vida entera que de repente se te acomoda o desacomoda alrededor de una criatura que depende de ti para todo. Viajaba sola con mi pequeño porque iba a visitar a mi madre en Nueva Jersey. Ella me había insistido mucho. Ven unos días, te ayudo con el bebé, descansas un poco, te hace falta. La idea de ver a mi familia me daba algo de alivio, pero también estaba estresada, porque, como todas las veces que viajas con un niño pequeño, nada es sencillo. Y para colmo, estaba en la última etapa del embarazo, donde todo parece una odisea. Había comprado el boleto para el vuelo 93 de United Airlines, que salía la mañana del 11 de septiembre del 2001 desde Newark con destino a San Francisco. Pero, para mi sorpresa, la noche anterior me llegó una llamada de la aerolínea. Hubo un cambio, no recuerdo ahora qué explicación dieron, un ajuste de itinerario, tal vez por logística, y me pasaron a un vuelo más temprano. Me molesté. De verdad, estaba de malas. Me quejé con mi esposo, le dije que no era justo, que ahora tenía que levantarme aún más temprano con el niño dormido, medio arreglarme sin ayuda, cargar maletas, pañalera, cochecito, biberones, y encima lidiar con náuseas. No me parecía justo, pero acepté. Total, solo era unas horas antes. Lo que no sabía es que ese inesperado ajuste de horario me salvaría la vida. El nuevo vuelo tenía una escala en Texas. Bajé con mi hijo dormido sobre el pecho, intentando no despertarlo mientras buscaba dónde sentarme unos minutos. A esa hora ya había gente hablando sobre un avión que se había estrellado en Nueva York. No entendía nada.
Escuché a una pareja mayor hablar en voz baja sobre el primer avión que impactó una de las Torres Gemelas. Me acerqué a una pantalla. Todos estábamos pegados ahí. Nadie hablaba. En las noticias aún no sabían exactamente qué estaba pasando. Al principio se pensó que había sido un accidente, pero después llegó el segundo avión. Y después, más noticias. El caos. Me temblaban las manos. No entendía nada. El mundo se estaba desmoronando y yo, con mi bebé dormido, no sabía a dónde ir. Fue cuando llegó la peor parte. Alguien mencionó el vuelo 93 y ahí me entró el pánico. Corrí al área de teléfonos públicos. Era 2001, no tenía celular. Con manos temblorosas marqué a casa. Nadie contestaba. Volví a marcar y otra vez, hasta que por fin alguien contestó y del otro lado solo escuché llanto. Mi familia pensaba que ya estábamos muertos. Cuando mi mamá escuchó mi voz, no pudo ni hablar, solo lloraba. Me pasó a mi papá, me dijo que ya estaban empezando a llamar hospitales, aeropuertos, líneas aéreas, que por las noticias ya habían anunciado que el vuelo 93 se había estrellado en Pensilvania, que no había sobrevivientes y que, como yo no me había comunicado antes, estaban convencidos de que iba a bordo. En algún lugar de Estados Unidos, mi nombre estaba en una lista de pasajeros, de gente que nunca llegó a su destino. Me costó muchísimo tiempo procesar lo que significaba eso. Por días, por semanas, no podía dormir. Tuve pesadillas. A veces, aún las tengo. En una de ellas, veo mi asiento desde afuera, vacío, y otras veces lo veo ocupado por alguien que lleva mi cara. No sé cómo explicarlo, pero durante mucho tiempo sentí que yo sí había tomado ese vuelo, y que algo me había traído de vuelta, como si una parte de mí hubiera seguido esa ruta y la otra hubiese quedado aquí, viva. Después del ataque, estuve semanas enteras desconectada. Lloraba sin razón, no podía dormir, me sentía culpable. Le conté a muy poca gente lo que pasó. Algunos decían, fue suerte, otros, Dios tenía un plan para ti. Pero yo, en mi interior, sentía que había algo más, algo que nunca sabré del todo. Con el tiempo, nació mi segundo hijo. Creció sano. Hoy los miro a los dos, uno ya adulto, el otro en la universidad, y no puedo evitar pensar que ninguno de los dos debería estar aquí. Si no fuera por ese cambio de vuelo, no habrían tenido vida. Mi esposo no tendría familia, y yo no estaría contando esto. Nunca volví a subir a un avión sin pensar en ese día. En cada aeropuerto reviso mi nombre, mi hora de salida, y me repito que estoy en este lado de la historia por una razón. Pero en mis noches más silenciosas, cuando todo está en calma, aún siento que hay una parte de mí allá arriba, flotando en el aire, preguntándose, ¿por qué yo sí? Y no tengo respuesta. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.